Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Nos corresponde seguir estudiando nuestro programa de obligaciones 2 y en esta oportunidad estudiaremos el tema número 5: acciones de protección del crédito, acción oblicua, acción paulina o revocatoria, acción de simulación, concepto, fundamento legal, naturaleza jurídica, supuesto de procedencia, efecto jurídico, diferencia. Seguimos con el estudio de nuestra materia, así que vamos a entrar con la presentación sobre esta materia. Quiero que le pongan mucha atención, tenga su código civil en la mano, porque lo van a necesitar y es bien importante. Es una materia, es un tema bien interesante, como todo lo que ha sido en obligaciones, desde obligaciones 1 a obligaciones 2. Todas son interesantes, y entonces vamos a conocer lo que es entonces esta parte de las acciones de protección del crédito. Tenemos por acá que, en primer lugar, iniciamos la presentación hablando que los acreedores tienen dos clases de procedimientos. Como lo vemos aquí en la presentación, unos llamados ejecutivos y otros conservatorios. El procedimiento de ejecución se dirige a obtener el pago del patrimonio del deudor. Requiere que el crédito sea cierto, líquido y exigible y a la vez que conste en un título ejecutivo, así como se lo he colocado ahí. Los procedimientos ejecutivos son este tipo de procedimientos que va dirigido exclusivamente, como le acabo de decir, a obtener el pago del patrimonio. Va dirigido a ejecutar la acción específicamente. De esto hablamos, por ejemplo, del embargo, de la intimación. O sea, que se procede directamente a atacar el patrimonio de forma directa. Cuando hablamos de que requiere el crédito sea cierto, líquido y exigible, estamos hablando de que el crédito esté plenamente determinado, definido, que sea líquido, o sea, que sea de fácil realización, de fácil obtención, y exigible es porque se encuentre vencido. Por otro lado, junto al procedimiento de ejecución existen procedimientos conservatorios, en los cuales el acreedor no trata de pagarse la creencia, sino exclusivamente de conservar el patrimonio del deudor, que, como ustedes saben, es la prenda, la garantía del crédito. Entonces, fíjense, les he colocado ahí que va dirigido a conservar el patrimonio del deudor, que es la garantía del crédito. Hay ciertas medidas de conservación preventiva, por ejemplo, las destinadas a evitar determinados fraudes del deudor, como el inventario, el embargo preventivo, por el cual se obtiene la inalienabilidad del objeto embargado. Y hay medidas de conservación reparatorias, por ejemplo, la acción pauliana o la revocatoria, y también la oblicua, por la cual se hace inoponible respecto al acreedor el acto del deudor cometido en fraude de los derechos de aquel, del acreedor. Entonces, fíjense, teniendo claro que tenemos dos tipos de procedimientos, tanto el ejecutivo como el conservatorio, nuestra materia, que es el tema 5, se va a circunscribir a los procedimientos conservatorios, es decir, estos procedimientos que están dirigidos a conservar el patrimonio. ¿Por qué va dirigido a conservarlo? Porque su objetivo es que el deudor mantenga inalterable su patrimonio a efectos de que el acreedor tenga garantizada el pago de su acreencia. Vamos a hablar en primer lugar de la acción oblicua. El artículo 1278 del Código Civil nos viene diciendo: los acreedores pueden ejercer para el cobro de lo que se les deba los derechos y acciones del deudor. Fíjense, ¿no? Los derechos y acciones del deudor, excepto los derechos que son exclusivamente inherentes a la persona del deudor. Aquí tenemos dos situaciones que tenemos que analizar. ¿Cuáles son los derechos y acciones que tiene el deudor? Pues, evitar que prescriba la acción, interpelar al deudor, cobrarle al deudor, impedir que el deudor sea insolvente. En este caso, los acreedores del deudor tienen la facultad de ejercer esos derechos que le corresponden al deudor para el cobro de lo que se le deba, dice él. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Vamos, en primer lugar, a estudiar cuál es el supuesto de procedencia de la acción oblicua.
Y tenemos que se trata de un deudor que descuida el ejercicio de sus derechos y acciones, como por ejemplo el cobro de sus acreencias, con la cual, si sus bienes son insuficientes para pagar la obligación, lesiona los derechos del acreedor. La ley, por lo tanto, da a este la facultad de ejercer la acción de su deudor contra el tercero. Entonces, es pues una obligación, o en este caso aplicamos el adagio que dice, le coloco aquí en el centro de la presentación, debitor debitoris et debitor meus, que se traduce en que el deudor de mi deudor es deudor mío. Cabe pensar que el acreedor, en lugar de ejercer los derechos del deudor, podría simplemente embargar el crédito del deudor contra el tercero. Cualquiera podría pensar eso. Sin embargo, prácticamente esta medida tendría poca utilidad por la dificultad de conseguir compradores o por el bajo precio que tendría en el mercado muchos créditos. Bueno, lo comprarían a precio de remate. La ley prefiere, como medida de equidad, darle al acreedor el derecho de ejercer las acciones de su deudor. Ahora bien, la acción oblicua, también llamada indirecta o subrogatoria, como les escribo aquí, el acreedor no ejerce un derecho propio, ejerce el derecho de un deudor. Recuerden, como dice el artículo, puede ejercer los derechos y acciones del deudor, o sea que está subrogándose una cualidad que solamente le corresponde al deudor. Y además el acreedor se subroga en el crédito que el deudor tenía contra el tercero, como lo acabo de leer. Cuando el acreedor ejerce una acción directa, ejerce un derecho que no es propio, el cual va dirigido contra el deudor de su deudor. Por ejemplo, la acción que tiene el arrendador contra el subarrendatario. El subarrendatario no es deudor del arrendador, sino del arrendatario. Sin embargo, el código le otorga al arrendador el derecho de demandar directamente al subarrendatario, pasando sobre el arrendatario. En cambio, cuando hablamos de la acción oblicua es llamada indirecta. ¿Por qué? Porque en ella el acreedor, ¿verdad?, ejerce el derecho del deudor, como lo venimos hablando. Ahora, fíjense, ¿por qué es subrogatorio? Y bueno, ya lo hemos hablado anteriormente. Es así porque aparentemente se produce una especie de sustitución. El acreedor se subroga en el crédito que el deudor tenía contra el tercero. Entonces, entendido porque es indirecta o subrogatoria, vamos a hablar de la naturaleza de la acción oblicua. Dice la doctrina que la acción oblicua es de naturaleza conservatoria. ¿Por qué? Porque el acreedor trata de conservar la integridad del patrimonio del deudor. Y su efecto es conservar el patrimonio del deudor para poder intentar luego la acción ejecutoria propiamente dicha. En este momento, en esta ocasión, solamente el deudor, el acreedor, trata de cuidar, proteger. Por eso le puse esa figura de un vigilante de seguridad allí. Él está cuidando, protegiendo que ese patrimonio se mantenga intacto. ¿Para qué? Para que cuando a él le corresponda cobrar su acreencia, haya de qué agarrar. ¿Okay? Hablemos ahora del dominio. Y tenemos aquí, el acreedor solo puede ejercer las acciones del deudor que no creen una situación nueva. O sea, todas las acciones que le corresponden o derechos que le corresponden sin que se cree una acción nueva. De ejemplo de eso tenemos que el acreedor no puede aceptar por el deudor una oferta de venta, por cuanto sería crear una situación nueva en el patrimonio del deudor, evidentemente. Ahora, nos preguntamos, ¿podrá el acreedor aceptar la herencia por el deudor? Depende de las circunstancias, en este caso. El deudor que no acepta una herencia se empobrece. Es lo que primeramente podríamos pensar, en el sentido de que determinados bienes que estaban en su patrimonio dejan de estarlo y se considera, por supuesto, como si nunca lo hubiera estado. Por ello es que la ley en el artículo 1017 otorga al acreedor la facultad de pedir autorización judicial para aceptar la herencia repudiada por el deudor hasta el monto de su crédito. Entonces, solamente bajo esa circunstancia, como les acabo de decir, el acreedor podría aceptar la herencia, porque se entiende de que aceptar una herencia enriquecería el patrimonio del deudor. Por otro lado, el artículo 620, el cual trata acerca de la cesación del usufructo por el abuso que el usufructuario haga de su derecho, ¿verdad?, también le da facultades en este caso al acreedor para
poder ejecutar acciones que le corresponden al deudor creando situaciones nuevas. En la parte última de este artículo 620 dice, los acreedores del usufructuario podrán intervenir en el juicio para conservar derechos, ofrecer reparaciones, reparaciones de los daños y dar caución para el porvenir. Ahora fíjense, igualmente el artículo 1576 expresa, los acreedores del enfiteuta pueden intervenir en el juicio para conservar sus derechos, sirviéndose en caso necesario del derecho de rescate que pertenece al enfiteuta y pueden ofrecer el pago de los daños y dar fianza por lo futuro. Entonces, en principio el artículo, el Código Civil dice que el acreedor solo puede ejercer las acciones del deudor que no crean una situación nueva, a excepción de estos 4 puntos que les acabo de señalar a manera de ejemplo, en el que la ley faculta al acreedor. Ahora vamos. Entre las acciones que puede ejercer el acreedor quedan excluidas todas las acciones extrapatrimoniales. ¿Por qué quedan excluidas todas las extrapatrimoniales? Eso es lo que dice la norma. Por ejemplo, no podrá el acreedor ejercer la acción de divorcio de que pueda ser titular el deudor. No podrá el acreedor intentar la acción de reconocimiento de la paternidad ni la de desconocimiento de su hijo. ¿Por qué? Porque en principio son acciones que le corresponden específicamente a la figura del deudor. No tienen valor pecuniario. Y de contenido patrimonial puede ejercer todas las acciones, pero excepto las que recaigan sobre créditos inembargados. Por ejemplo, no podrá el acreedor ejercer la acción del deudor por pensiones alimenticias, la de indemnización por accidente de trabajo, etc. No las puede ejercer por cuanto habría falta de interés, ya que los beneficios patrimoniales por concepto de dichas acciones no podrán ser embargados por el acreedor. ¿De qué le serviría al acreedor ejercer una acción de ese tipo si después no la puede ejecutar? Esas acciones se encuentran protegidas por la ley y son inembargables. Veamos condiciones. Veamos cuáles son las condiciones requeridas para que se pueda ejercer la acción oblicua. En primer término, se requiere que exista el interés por parte del acreedor. O sea, que el acreedor esté interesado. Este requisito impide el ejercicio de la acción oblicua cuando el deudor es solvente. O sea, requiere de que el deudor se encuentre en estado de insolvencia, ¿verdad? Si el acreedor puede pagarse con los bienes existentes en el patrimonio del deudor, no habrá interés en ejercer las acciones que su deudor tuviere contra un tercero. Eso es un requisito sine qua non. O sea, el acreedor ve en peligro, se preocupa por la situación del patrimonio del deudor y le nace el interés de proteger, porque si no hace nada, va a quedar, como dicen, como la guayabera. Y en segundo lugar, requiere que el deudor sea negligente. Aquí les pongo un dibujito de un deudor acostado muy fresco en un sofá, durmiendo, ¿verdad? O sea, descuidado, negligente, no es suficientemente preocupado por su derecho, ¿ok? Ok, vamos a hablar ahora acerca de los efectos que produce la acción. Aquí tenemos en la presentación que dice, el deudor no pierde la disponibilidad de su acción contra el deudor. Efectivamente, en este caso, el deudor mantiene su acción en contra de C. Imaginemos el caso que tenemos a A, acreedor, B, deudor, y C, deudor del deudor. ¿Okay? B, en este caso, puede, por ejemplo, intervenir y celebrar una transacción con el demandado, en este caso con C. Si la transacción se realiza en fraude de los derechos de A, este no podrá oponerse a ella por la acción oblicua, pero tendrá en todo caso la acción pauliana. ¿Por qué? Porque, bueno, el deudor en este caso no pierde la disponibilidad de su acción en contra de su deudor. Aquí puse deudor, pero es deudor. Por la misma razón, como les decía antes, el fallo recaído en el juicio entre A, acreedor demandante, y C, deudor de su deudor, no hace cosa juzgada respecto al juicio que pueda B, deudor de aquel demandante, intentar contra C. Por cuanto, aunque el acreedor ejerce las acciones del deudor, es una persona distinta a él, no es él. Acuérdense que él está actuando de forma sustituta. Y para que exista cosa juzgada es indispensable la identidad de las personas. Y acuérdense que el deudor del deudor tiene negocio es con el deudor, no con el acreedor. Ahora,
¿Qué efecto tiene la obligación oblicua respecto de los terceros? Vamos a abrir acá. Y aquí dice, el resultado de la acción beneficia a todos los acreedores colectivamente, pues el pago ingresa al patrimonio del deudor, que es prenda común. Obviamente, ¿verdad? Aparentemente, siendo la acción oblicua una acción individual y no un recurso colectivo, el resultado de la acción debería aprovechar exclusivamente al demandante, en principio, ¿verdad? Sin embargo, el efecto es diametralmente opuesto. Fíjense que el pago de la creencia del deudor ingresa en el patrimonio de este. Y en consecuencia, como dicho patrimonio es prenda común de todos sus acreedores, todos los acreedores se aprovecharán de la acción intentada. Fíjense, ¿no? Que por la acción oblicua sola, el demandante no obtiene el pago del crédito, simplemente obtiene que el crédito de ese deudor sea pagado. Luego procederá en segundo recurso, ya de carácter ejecutivo, para cobrarse de este patrimonio así conservado. Es por esta razón, en la práctica, que la acción oblicua es muy poco ejercida. Los acreedores prefieren, si es el caso, ejercer, por ejemplo, las acciones directas cuyo resultado les beneficiará a ellos exclusivamente y no a los demás acreedores. Porque bueno, viene un solo acreedor, intenta la acción, protege el patrimonio del deudor, el deudor del deudor paga, le paga al acreedor suyo, que en este caso es el deudor del acreedor que está intentando la acción, y entonces todo ese pago va a beneficiar a todos los demás acreedores. Entonces este que gastó un dinero y un tiempo en ejerciendo una acción, resulta que viene a cobrar de manera colectiva con todos los demás. Y entonces se puede decir hasta injusto, ¿verdad? Con esto le damos término con lo que tiene que ver con la acción oblicua. Ya hemos abarcado todo el material y es necesario hacer una pausa porque no se haga el video tan extenso y nos vemos en la próxima clase con la segunda parte de los derechos de los acreedores para estudiar lo que tiene que ver con la acción pauliana. Bueno, hasta luego.